Pero si algo puede definir Albania en una imagen, es la próxima que les voy a enseñar. Su estructura es básicamente metálica. Más Mercedes-Benz en Albania que en Alemania. Se trata de una calle larga, repleta de negocios. A consecuencia de la larguísima dictadura que sufrió Albania, hay dos franquicias que no se encuentran en el país: Starbucks Café, y la segunda es... Vamos a ver cómo me queda este sombrero, cómo me veo. Este pueblo es muy pintoresco y muy bonito, y además es conocido como el pueblo de las 1000 ventanas. Esto tiene pinta... puede que militar. Voy a probarla. Uf, ya estoy sintiendo el calor. Esa bebida es tan fuerte que apenas tomé un poquito y ya estoy mareado. Muy buenas, campeones, bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Ramón. Yo soy María Emily. Yo, Gabriel Herrera. Y mi nombre es Angie. Hoy les vamos a presentar cosas extraordinarias de Albania. Era un montón de curiosidades y sobre todo muchas cosas que nadie les cuenta de este país. Detrás de mí pueden ver la bandera de Albania. Se caracteriza, además de su color rojo de fondo, por tener un águila bicéfala. Un águila bicéfala, pues que son dos cabezas, no bicéfala. Pueden encontrar esta águila en el escudo de algunas banderas de algunos países de la ex Yugoslavia. ¿Pero qué significa? ¿Qué quiere decir? Bueno, representa al Imperio Romano de Oriente y Occidente, o más bien, dicho de otra forma, al Imperio Bizantino. El águila de dos cabezas que hace mención pues a las dos partes del imperio. Pero tiene mucho que ver también con un señor que se encuentra por allá. Más bien, una estatua, porque el señor ya murió hace como 500 años. Bueno, vamos que les cuento. Detrás de mí tienen al militar y héroe nacional albanés Skanderbeg. Este sería el equivalente de quizás George Washington en Estados Unidos, Benito Juárez en México, Simón Bolívar en Venezuela o el Cid en España. Pero si algo puede definir Albania en una imagen, es la próxima que les voy a enseñar. Noten cómo allí en el fondo se ve una iglesia, y a la izquierda, muy cerca, tenemos nada más y nada menos que una mezquita. De hecho, esto que ven allí es el minarete. Eso debe a que alrededor del 60% de la población es musulmana, pero el resto son cristianos, entre ortodoxos y católicos. Entonces, ha habido una gran riqueza religiosa en este país desde hace muchísimo tiempo. De hecho, es curioso mencionar que el último bastión cristiano aquí en Albania se convirtió en el héroe nacional, porque Skanderbeg precisamente lo que hizo fue tener la última línea de defensa en contra del ejército otomano, vamos, los turcos. Tras su muerte, Albania fue totalmente conquistada por el Imperio Otomano, y esa ocupación duró más de 400 años. Hay una bandera gigantesca de la Unión Europea. Bueno, pues ya pueden imaginarse los deseos que tiene Albania de ser miembro. Ya saben que Albania no forma parte de la Unión Europea, y en el lugar en donde normalmente se colocan las estrellas, aquí ponen el águila bicéfala. Además, he notado que las placas vienen en dos formatos diferentes: las azules, como la que acaban de ver, y las rojas. Voy a buscar una para enseñarles. Debo decir que me ha sorprendido gratamente esta plaza. Primero tenemos el Teatro de la Ópera justo detrás, que es una estructura preciosísima con la bandera gigante ondeando, y ese símbolo que yo creo, como viajera les puedo decir que es importante que las ciudades tengan estos sitios en donde las personas se identifican y van a tomarse fotos, porque en la era de las redes sociales es parte vital de la promoción de un país que las personas justamente comiencen a compartir estos símbolos. Y ahí tenemos un I love o I love Tirana. La T en esta ciudad se ha convertido en un emblema, porque hasta los semáforos la tienen. No se ve el rojo simplemente circular, sino que se ve una T. Esto es una de las muchas cosas que les queremos mostrar de Albania, porque honestamente las expectativas que teníamos eran muy distintas a lo que estamos viendo. Este es el otro formato del que les hablaba. Fíjense que es de color rojo, mucho más rara. En realidad no sé a qué se debe esa diferencia. Puede que las placas rojas sean más antiguas, eso es lo que yo creo. Pero si se trata de otra cosa y ustedes lo saben, no olviden dejármelo allí en los comentarios, porque me causa bastante curiosidad, la verdad. Me llaman la atención las conexiones eléctricas. En este caso, por ejemplo, el verde o este que tiene doble color, salen las conexiones que llegan a las casas. Entonces no entiendo muy bien cómo funciona o cómo lo organizan. Están a la altura de la mano, o sea, si yo salto puedo agarrar. Detrás de mí ven el río Lane, el río más famoso de aquí, de la ciudad de Tirana. Quiero que presten atención a los autos.
sobre todo los Mercedes-Benz. Aquí hay uno, Ahí pueden ver otro. aquí otro. Incluso los autobuses son Mercedes-Benz. Pues resulta que hay más Mercedes-Benz en Albania que, ojo con esto, más Mercedes-Benz en Albania que en Alemania. Imagínense ustedes. Supuestamente las calles de Albania estaban en tan mal estado que los albaneses piensan o pensaron que el Mercedes-Benz era el auto que resistía más la maldad de los baches. Estoy haciendo una serie en mi Instagram en donde hago pequeños reels explicándoles las palabras más importantes de todos los idiomas de los países que visitamos. Entonces hoy estaba haciendo, por supuesto, la de Albania. Y en eso, cuando estoy practicando la pronunciación, se me acercan unos albaneses muy simpáticos, pero resulta que me corrigieron la pronunciación, entonces bueno, quiero compartirlas con ustedes. Si quieren ver los otros reels que he hecho de otros idiomas, me pueden seguir en mi cuenta de Instagram, que es @mariemily_. Prepárense porque es un idioma súper difícil, no tiene conexión con ningún otro idioma, entonces memorizarlo es un poco complicado. Para que vean lo difícil de este idioma, tengo aquí a mi amigo Gabriel, del canal Gabriel Herrera. Vamos a hacer un juego, Gabriel. Ajá, vamos. Yo te voy a decir la palabra y tú me vas a decir qué crees que significa. Ok, va. Divertido. Sí, Va. ok. La primera es Ok. Pershendetia. 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 Como qué suena? Pershendetia. Como que te estoy pretendiendo por ahí. Pershendetia. No sé, ¿no? Significa hola. Hola. Imagínense ustedes. Pershendetia. Es hola. Si alguien le dice a Gabriel, Percendetia. también en el video, si alguien le dice a Gabriel Percendetia, él y que Ay, me está pretendiendo. Hola. Pero bueno, vamos a aprovechar a Angie. Venga, Angie. Ahora te toca a ti, Angie. Del canal Angeliana Kiyami. Si no lo siguen, van a tener todos sus links abajo. Angie, si yo te digo a ti, sí, Jenny, ¿qué piensas tú? Sí, Jenny. Por favor. Yo tengo una. Como que nos vemos. Chao. No, significa ¿cómo estás? Ok. Sí, Jenny, ¿cómo Sí, estás? Jenny. Pero creo que me ayudó Pershendetia. mucho la forma que ella lo entonó. O Ah, sea, exacto, sentí claro. Como que era algo así. Como una pregunta, ¿viste? Sí. Ahora tú, Gabriel. Mirupavshim. Mirupashin. Mirupavshim. Mirupashin. ¿Quieres que te dé una pista? Sí. Mirupavshim. Chao. Exactamente. Ahora, Mirupavshim. Chao, Mirupavshim. Wow. chao. Sí. Solo para decir chao. Ay, ¿qué? Ah, son semillas, son semillitas esas de girasol. Son semillitas de girasol. Vamos con la siguiente, muchachos. Un jump. Un jam. Como sí. No, te doy una pista. Un jump, María Emily. Ah, soy. Sí, yo soy. Un jam. Un jam, Gabriel. Y la última, Tenemos que pagar una, Gabriel. al menos Vamos a una. esforzarnos. Bueno, chicos, Falemenderit por la colaboración en este video. Gracias. Palamenderi. Es gracias, sí. Es gracias. Ah, Salamanderi. No, Fa. Falemenderit. Falemenderi. Bueno, evidentemente habrá algunos toquecitos en la Discrepancias, sí, pronunciación, sí, pero sí, estamos sí. haciéndolo. Si alguno de ustedes es albanés o conoce algún albanés, envíenle este video y que nos corrija la pronunciación. Por favor. Pero no se puede conocer verdaderamente un país. Hasta no comer su comida tradicional. Para eso hemos venido a este restaurante tradicional y vamos a ver qué nos preparan. Es muy llamativo, muy limpiecito. Miren arriba cómo está decorado, una cosa súper bonita. Además aquí tienen como una pintura de la ciudad. Miren, honestamente no me esperaba que el menú estuviera también en inglés. Me parece increíble considerando que el turismo acá pues no está tan explotado comparándolo con Montenegro, por ejemplo. Estaba pidiendo puras cosas tradicionales de Albania y ahora van a ver todos esos platos y además una bebida que no solamente es de aquí de Albania sino de los Balcanes. Ya nosotros la habíamos probado en Bulgaria. Si ya saben cuál es, pues me lo dejan ahí en los comentarios. Si no saben cuál es la bebida tradicional de los Balcanes, ahora mismo lo van a descubrir. Nos han traído este pan típico albanés, que es un pan de maíz, pero es muy raro el sabor porque tiene muchísima harina de trigo. Sin embargo, se siente también el maíz, entonces me hace recordar como un primo lejano de la cachapa, si son venezolanos, que es un plato hecho a la base de maíz. Está muy rico. Ahora, aquí en Albania hay todo un universo de bebidas. La primera que me llamó muchísimo la atención la pidió Angie. Si no has visto su canal, se lo voy a dejar aquí. Y le llaman leche de mantequilla. Entonces, bueno, vamos a probarla. Que huele a yogurt. Como un yogurt un poquito más suave, ¿puede ser? Sí. Un toquecito de sal. Está rico. Es Está diferente, bueno. es Sí, está bueno, pero yo no diría que es de mantequilla. No tiene ninguna relación con la mantequilla, ni tiene sabor a mantequilla, ni tiene regusto de mantequilla. Bueno, me dirigí a probarla, pero resulta que este señor la necesitaba más. Mira, le gusta. A ver, los bigotes. A ver. A mí no me gusta nada. Que sabe como yogur con sal. La segunda bebida es, por supuesto,
la cerveza tradicional de Albania, Korsa o Korsa. Vamos a comparar con las otras cervezas. Ustedes ya saben que yo no soy mucho de alcohol, pero siempre es bueno probar las cervezas de los sitios. Entonces vamos a ver. Vale, esta cerveza no es amarga. El regusto es muy leve y se siente muy líquida, que no tiene como demasiado alcohol quizás. Me pregunto cuál es el grado. 4.1 de grado alcohólico. Está rica, se siente bastante refrescante. Vale, miren, me acaban de traer esto en una especie de potecito, miren cómo se oye. Como de arcilla. El sabor es un poco como la sopa de la abuela, ¿no? Si saben a lo que me refiero, muy bien sazonado, está muy bien hecho. Tiene trocitos de carne y esto me imagino que se facilita un poco con el pan. La carne tiene la suavidad de un estofado. Está buenísimo, la verdad que está muy rico. El nombre de este plato es Tavö, no sé si pronuncian la E con 2 puntos, E o E, y Deu. Tavö es como una cacerola tradicional. Los ingredientes son muy simples. Salsa de tomate con queso, carne y un poquito de pimienta. Esto que ven aquí es raki, le llaman raki en Albania, pero es una bebida muy tradicional en todos los Balcanes. En Bulgaria la probamos por primera vez, le dicen rakia, y también la hay en Montenegro, en Serbia, etc. ¿Qué es? Bueno, es un aguardiente muy fuerte. Yo no me lo voy a tomar de fondo blanco porque voy a caer fulminado si lo hago, pero voy a probarla. Pero uf, ya estoy sintiendo el calor ahora. Eso te baja la comida, Ramón. Bastante, ¿viste? La comida, la tensión. ¿Sabes qué es lo peor? Que está rico, o sea, tiene un sabor, a pesar de que es fuerte, un sabor que es agradable. Ustedes saben que Gabriel no bebe alcohol, pero la va a oler. Rasca nada más de olerlo. Fuertecito, se ve que es fuerte. Es fuerte, es fuerte. Yo no creo que sea tanto así como el miche, pero... Angie se dignó a probarlo un poquito, mójate los labios. Está bueno, está muy bueno, pero está muy fuerte. Casi que se me aguaron los ojos. Sí. Pero eso sí, tomé muy poquito, mata un poquito más. Ok. Así que Angie aguanta también bebidas así fuertes porque a ella le gusta, por ejemplo, el tequila y ese tipo de cosas. ¿Ah, sí? Sí. Mira, está muy bueno. Es rica. Y no regaña. O sea, está fuerte, pero no regaña. No sé, Rick. Pero literalmente, como dijo Ramón, sentí que me bajó por todo el estómago. Fuerte. Esa bebida es tan fuerte que apenas tomé un poquito y ya estoy mareado, imagínense. Bueno, yo tampoco resisto demasiado al alcohol, pero se pueden hacer una idea. Pues estamos en la hora del rezo musulmán. Como ustedes saben, Albania es un país mayoritariamente musulmán y no sé si pueden escuchar, pero ahí se oye el llamado. Algo que me ha sorprendido mucho es el nivel de inglés de los albaneses, y no solo de inglés. El otro día estábamos caminando por la plaza y un chico nos paró y nos preguntó si hablábamos francés, que en qué nos podía ayudar, y el chico hablaba bastante bien. Entonces, honestamente, a nivel de lenguas, aquí está muy avanzado. A consecuencia de la larguísima dictadura que sufrió Albania, hay 2 franquicias internacionalmente reconocidas que no se encuentran en el país. La primera es Starbucks Café y la segunda es la tan famosísima cadena de hamburguesas McDonald's. En Albania hay ciertos bazares, algunos modernos, otros más antiguos. Vamos a mirar uno que se encuentra en la calle. Se trata de una calle larga, repleta de negocios que tienen su sede, vamos a decir, en el interior del edificio, pero que se extiende. No obstante, hay un bazar mucho más moderno que nació en el año 1931. Vamos a ojearlo. Bienvenidos al bazar más grande de Albania. Este bazar, como les dije antes, fue construido en el año 1931 y hoy en día es uno de los más importantes de Albania y sin duda alguna el más importante de aquí, de la capital. El lugar está muy bien ubicado. Observen los edificios de los alrededores y miren qué bonito es y qué organizado está además. Voy a ver si me compro uno de estos. ¿Qué sería un gorro? Sí, pero ya te voy a explicar. En Albania existen 3 sombreros tradicionales. Lamentablemente no tenemos el del sur, pero es muy parecido a este. Este es el sombrero tradicional del norte de Albania y este es el sombrero tradicional del centro de Albania. Nos faltaría nada más el del sur de Albania. Si lo consigo por ahí se los voy a enseñar. Vamos a ver cómo me queda este sombrero tradicional albanés. ¿Cómo me veo? Te ves albanés. ¿Me veo albanés? ¿Y va con el logo para atrás? En realidad creo que no tienen logo, ¿no?
Pero ahí está. Ya tengo mi recuerdo de Albania. ¿Qué les parece? Me gusta, me ¿Sí? Está bien, está bien. Bueno, lo regateé un poco. Seguramente pude haberlo regateado más. Este dice aquí que cuesta 1.500. Él me dijo que costaba 1.000. Yo le dije, ¿aceptarías 900? Bueno, sin problema. 900 serán que 8 euros por ahí. Así que ya tengo mi recuerdo de Albania. Muy original. Y estoy contento con eso. Este es el sombrero que nos faltaba del sur de Albania. Miren que es cuadradito. Hay un montón de bustos y de estatuillas de Lenin, también de Enver Hoxha. Hay una placa allí. En el resto del bazar pues se venden alimentos. Aquí pueden ver algunos maní, algunos frutos secos. También allí hay algunos dátiles. Pero bueno, ahora todo está cerrado porque ya son más de las 6 de la tarde. Fíjense aquí toda la variedad que existe. Es una cosa súper increíble. Observen esta casa, el tipo de construcción parece como si fuese de bareque, me recuerda un poco las casas de bareque de Venezuela, mira, con palos y tal. Muy bonito, súper tradicional, imagino. El techo también está hecho de madera. A una hora de Tirana hacia el sur llegan al pueblo de Berat. Este pueblo es muy pintoresco y muy bonito y además es conocido como el pueblo de las 1000 ventanas. O al menos así se lo conocía durante la época comunista. ¿Por qué le llaman así? Pues si no se han dado cuenta, ahora mismo lo van a descubrir. Pero ¿qué pasa? Que puede ser confuso porque cuando dices el pueblo de las 1000 ventanas piensas, claro, en un pueblo como este. Sin embargo, el pueblo en realidad está dividido en dos partes, o así lo entiendo yo. Está la parte de aquí, la parte de allá, vamos a decir la parte este y la parte oeste, ¿no? Cada uno a un lado del río. Allá en el fondo, de hecho, pueden ver un puente que conecta ambas partes, además del puente en donde yo me encuentro ahora. Claro, la diferencia está en que este es un puente ya mucho más moderno. Pueden notar también que su estructura es básicamente metálica. Estas casas lucen así por dentro. Actualmente nos encontramos en un restaurante. Miren qué bonitos los acabados, qué bonitas las piedras, qué bonita la decoración y la forma de la casa. En especial estas separaciones aquí, ¿no? Da un poco sensación de estar más organizado. Para los que no conocen a Angie, ella tiene su canal Angelina K y además es una persona extremadamente altruista y demasiado buena con los animales. Miren que se encuentra un perrito y lo primero que hace es darle agüita. O sea, lo que dice esta placa, que la ciudad museo de Berat fue inscrita en The World's Heritage List, bueno, el patrimonio de la UNESCO, vamos a llamarlo así para no tener que traducir todo esto, entre otras cosas para la protección de la herencia cultural y natural. Pero ya que estamos, hablemos un poco del idioma albanés. Aquí tenemos un buen ejemplo del idioma albanés. La única palabra que puedo rescatar de aquí que entiendo es fascista, me imagino que es fascista, y esto hará mención a algún evento histórico relacionado al pasado italiano que tuvo cierta influencia aquí. ¿Sabían ustedes que no está relacionado a ninguna otra lengua del mundo? Aunque sí en cierta forma a la llamada indoeuropea. ¿Pero qué quiere decir esto? Es una lengua romance, es una lengua germánica, es helena, es eslava. Pues ninguna de las anteriores. Lo primero que hay que saber es que los albaneses no son eslavos. Aunque nos encontremos en una zona en donde la mayoría de los países de alrededor sí que hablan idiomas con ese origen. De hecho, se piensa que los albaneses son descendientes de los ilirios. Los ilirios eran de una civilización que existió hace ya cientos y cientos de años. Estos detalles se pueden apreciar incluso en sus monedas. Algo muy curioso es que tampoco sabemos demasiado del idioma ilirio. Por eso el albanés tuvo su propia rama y es único de entre todas las lenguas europeas. El vasco. Podríamos aventurarnos a decir que los albaneses son una mezcla de griegos con turcos, aunque esas son conjeturas un poco al aire también. Este idioma tiene muy pocos hablantes y es oficial solamente en 2 países del mundo, en Albania, aquí donde nos encontramos ahora, y también en Kosovo. Una de las cosas más curiosas es que este idioma dispone de 2 acentos o 2 formas de hablar que son diferentes. El acento geg, grosso modo el del norte, y el tos, que es del sur. Aquí pueden escuchar un ejemplo del idioma albanés. Y es que el problema radica en el hecho de que nunca se estandarizó en realidad, porque la literatura del idioma albanés es relativamente reciente. Por ejemplo, ustedes y yo, que hablamos todos castellano, podemos rastrear nuestro idioma más de 1000 años, muchísimo más. Incluso si estudiamos el español antiguo. Muy interesante, por cierto, muy recomendado que se lean algunos textos en español antiguo y me digan qué tanto entienden. Les voy a dejar un ejemplo aquí. Pero en cuanto al albanés, el primer ejemplo que tenemos de algo escrito en este idioma es del año 1462. Imagínense, poco más de 500 años, no es nada. Tanto es así que el primer libro se escribió en 1555. El primer libro. Échenle cabeza, calculen ahí.
lo podemos llevar todavía más lejos, porque las reglas del idioma albanés no se estandarizaron, es decir, su gramática no se concretó de una manera estándar hasta el siglo XX, hasta principios del siglo XX. Claro, ahora mismo ustedes se preguntarán, pero Ramón, hemos estado hablando de todo esto, hemos visto tantas cosas, yo todavía no sé qué es Albania. Yo te lo voy a explicar, pero no aquí. Vamos a irnos a la costa para verlo un poquito mejor. Nos encontramos en la playa de la ciudad de Durrës. No muy lejos de aquí se encuentra Italia, si seguimos por aquí derecho. Sin embargo, esta playa sí que es bastante curiosa. Tiene un sistema para entrar al agua que yo nunca había visto, les enseño. Miren esto qué raro, como tiene como unas escaleras y se extiende el mismo sistema por allá. Claro, más allá sí que hay arena y la gente entra de manera convencional, pero durante algunos metros sí que se ve ese estilo de entrar al agua mediante escaleras. Yo presumo que esto tenía otro propósito. Esto tiene pinta, puede que militar. Lo que les decía, esto es para subir barcos. Probablemente allá se encontraba algún tipo de polea y era un sistema como para sacar los barcos del agua, digo yo, algún propósito o carguero o militar. Yo no creo que esta estructura fuese para el público. Ahora que estamos cómodos, les voy a explicar lo que es Albania, porque ustedes dirán, pero Ramón, ¿qué es eso? Albania, a mí me suena, pero no sé dónde está. Bueno, pues les voy a explicar Albania, o más bien les vamos a explicar Albania en síntesis. Albania es un país chiquitito que ustedes pueden ubicar junto a Italia, al otro lado del mar Adriático. También toca las aguas del mar Jónico, el que se llama el mar Jónico. Pero con pensar que sus costas están en el Adriático ya es suficiente. Porque lo crean o no, tenemos a Italia a solamente 60 millas marítimas allá atrás. Aquí en Albania, durante la época comunista, se construyeron más de 200.000 búnkeres en todo el territorio. De momento hemos visto unos 20, no sé dónde están los otros 198.980, pero hay muchísimos. Tienen tradiciones de lo más curiosas. De hecho, en algunas casas, en la parte de arriba, se pueden ver algunos peluches. Y eso es porque ellos creen que es para el mal de ojo. Para alejar como la maldad. Pero por otro lado también son bastante tradicionales, ya que respetan la jerarquía familiar. Si por ejemplo hay una cena, se saluda primero a la persona con más edad. Es cierto que durante la época comunista se vivieron años muy duros, pero también hay que reconocer que se crearon muchas industrias gracias a la Unión Soviética y a la ayuda de los chinos, por ejemplo la industria eléctrica. Y asimismo hay que recalcar que Albania fue el primer estado en declararse ateo en toda la historia. Por esas razones también se persiguió al clero, se persiguió a los grupos religiosos. Es bueno que tomen en cuenta que aquí en Albania el tipo de enchufe es el estándar europeo y que además circulan por la derecha. La moneda es el lek albanés y ellos tomaron este nombre de Alejandro Magno. Lek es como un diminutivo de Alejandro, sería como un Alec. Y nos despediríamos de este video aquí mismo, pero nos falta un integrante del equipo. Así que vamos a teletransportarnos para despedirnos correctamente. Ya vamos. Bueno, ya nos hemos teletransportado, estamos de vuelta en el apartamento y ahora sí estamos los cuatro, pues estamos aquí para despedirnos. Agradecerles por haber visto este video. No olviden suscribirse a todos nuestros canales, el de mi amigo Gabriel Herrera, el de Angeliana K, y suscribirse a nuestro canal aquí, por supuesto, darle like, activar esa campanita porque nos ayuda muchísimo a continuar haciendo videos como estos. Tampoco olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en mi caso @lavidadm, @Mariemily _, Angeliana acá. y Gabriel Herrera _. Bueno chicos, espero que la hayan pasado muy bien y nos vemos muy, pero que muy pronto. Los queremos, chicos. Bye.